usted arranca el arco, se va a quedar en los costados un poquito, no mucho tiempo. ¿Sí ve cómo lo va haciendo? Ya le quedó bien el cordón, ¿verdad? Listo, Braulio. Hoy vamos a trabajar con electrodo 7018. Vamos a hacer una prueba con la máquina suya, la Furious, a ver qué tal lo hace. Ya sabemos que está desfasado a 80 amperios. Vamos a trabajar a 220 y vamos a ver qué tal nos va con este electrodo de 1/8. Pueda que lo funda, pero al máximo. Entonces podemos llegar a forzar la máquina. Pero pues vamos a hacer unas pequeñas pruebas para que usted mire cómo funciona el electrodo. Le voy a dar recomendaciones. Lo ideal en este caso sería este delgadito, de 332. Para ese. Sí, para la máquina que usted tiene, para no irla a forzar. Pero igualmente, por ejemplo, la máquina, para darle un trabajo constante con ese tampoco. Sí, tampoco, no, es que es una máquina más casera. Tenemos línea casera, esta es línea profesional y hay otra línea que sigue que ya es la industrial. Como usted va a una tienda y usted tiene que decir lo que usted necesita hacer. Si usted no, yo necesito hacer trabajos caseritos, entonces pues le van a ofrecer una máquina de bajo costo y pues con características muy básicas. ¿Ya? Como para electrodos del 6013. Bueno, entonces vamos a trabajar este de 1/8. ¿Qué vamos a hacer? Siempre, si vamos a trabajar en este ángulo, ¿qué vamos a buscar? Esta posición, que quede centrado entre estos dos ángulos, ¿cierto? Sí. Y luego lo vamos a inclinar un poco hacia adelante. ¿Listo? Unos 15 grados puede ser. O sea, que más o menos está. Eso no necesitamos una medida exacta, pero sí necesitamos que quede un poco así inclinado, hacia el sentido de avance. ¿Listo? Sí, sí. Vamos a iniciar el arco. Este electrodo viene la punta con grafito. ¿Para qué? Para cebar el arco fácil. Vemos. Y ahorita cuando paremos acá le voy a mostrar una parte que le sale al electrodo. Cuando paramos un cordón, entonces se queda el núcleo metido adentro y el recubrimiento queda afuera. Entonces usted va a hacer el arco y no arranca. Y muchos golpean. Y entonces lo ideal de esto no es golpearlo fuerte porque se puede incrustar. ¿Listo? Entonces siempre es arrancarlo preferiblemente como en forma de rastrilleo, como prendiendo un fósforo. Un fósforo, sí. Listo, usted arranca el arco, lo abre y está así largo y usted lo lleva otra vez al fondo. Al iniciar se queda un momentico, como esto es un material grueso, se queda un momentico para hacer el inicio del cordón y ahí sí da avance. Va avanzando, va avanzando. Cuando usted vaya a terminar el cordón, le hace un remate. Listo. Deposita un poquito más de material y saca el electrodo rápidamente. ¿Listo? ¿Rápido? No. Sí, usted termina, usted no lo puede sacar así suavecito porque el arco se va a estirar y genera un poro o genera desperdicio. Entonces usted qué hace, usted termina el arco y lo saca cada uno, lo saca hacia adelante. Entonces vamos a iniciar. Dice 200 amperios, pero no asuste que está por a 110, 115 amperios. Entonces vamos a arrancar el arco. Vamos a hacerlo entre ese cordón que ya está hecho ahí y el ángulo. Y el ángulo. Listo. Vamos. Digo que es medio tocar. Vamos con un avance lento, no brusco ni nada. Sin levantar el electrodo, siempre abajo. Siempre vamos a tener una posición cómoda. Donde nada nos estorbe. Si necesitamos hacer un cordón de 5 centímetros, que lo podamos hacer continuo, que no vamos a tener que parar. Entonces acá ya rematamos, nos quedamos un poquitico y sacamos el electrodo. Listo. Esperamos nada de quitar la escoria inmediatamente, porque la escoria lo que hace es proteger el cordón de la atmósfera. Entonces esperamos a que él se repose, incluso él comienza a botar la escoria solo. En ocasiones cuando está la máquina bien graduada, en un amperaje ideal, va a salir la escoria sola. Aquí lo puede ver, ya se comenzó a levantar. Entonces esperamos a que se enfríe un poco el cordón para así quitarla, sí, para poder quitarla. Porque muchos terminan y de una la quitan y el cordón no se ha terminado de refrigerar, entonces se puede contaminar. Incluso se escucha, él va reventando la escoria. Ya después de pasar un momento, ahí sí ya podemos hacer el retiro pues, de la escoria. Ya vemos que se levantó. Esta escoria sale muy fácil. Eso está mirando cómo quité de bueno eso. Vemos el cordón.
Bien nítido. Bueno, entonces esto era lo que yo le quería mostrar. Vea que el núcleo quedó adentro y el revestimiento está por fuera. Entonces ahí se va a complicar para arrancar el arco. Entonces, ¿usted qué hace? Siempre, por eso es bueno para electrodos o este proceso de MMA, guantes de este tipo, gruesos, para usted poder coger y descabezar acá. Con proceso TIC, si necesitamos o MIG, un guante más cómodo porque hay que accionar un gatillo y muchas veces como estos están tiesos, nos incomoda. Claro, es que se viene para el gatillo. Cambio con esto no, como esto es solo para tener acá el portaelectrodo. Portaelectrodo. Sí, eso se llama portaelectrodo. Entonces listo, usted lo descabeza y ya puede arrancar. Haga una prueba. Entonces este es mucho más diferente a los otros electrodes. A los otros electrodes es un poquito más complicado a veces de sostener el arco. Si usted medio lo separa mucho y él se apaga. ¿Sí? Con el 60-11 usted puede incluso separarlo hasta 2 centímetros y el arco se siente zumbar. Pero con este usted se separa 5 milímetros y ya el arco en ocasiones se corta. Siempre hay que llevarlo abajo. Con este no debemos separar mucho de la pieza, siempre abajo. Incluso se arranca y descanse la mano, simplemente descanse la mano y váyase llevando la mano así, descansadita. Y verá que le va a ir muy bien. Arranque el arco. Bueno, primero arranco, ¿cierto? Sí, arranca. Y la devuelvo hacia allá. Sí, la devuelve y hace el charquito de fusión, un charquito de soldadura, como depositando material. Apenas tenga ahí un momentico, no es mucho tiempo, un momentico. Y ahí sí le da avance al electrodo. A ver. Sin ejercer mucha presión, eso, suavecito, bájelo un poquitico, eso, que usted sienta que la mano va descansada. Eso, muy bien, va bien. Suavecito. Digo que lo dejó levantar. Usted tiene que llevar la mano descansada. Pero iba bien, arrancó bien y iba al avance bien. Terminó mal. No, pero mire que lo hizo bien. Vamos a quitar las escoria, mire que estaba quedando bien el cordón. Sí, ve que ya va tomando usted el pulso. Por eso es bueno la práctica. Siempre hay que practicar. A muchos les cuesta mucho hacer ese tipo de arranque. Usted ya alcanzó a hacer más de 1 pulgada de soldadura y le queda, para mí está bien. Vuelvo otra vez, quitemos acá un poco. Siempre con guantes. Esto, ¿cuándo le pasa esta energía? Por ejemplo, yo voy a estar y voy a estar de pronto recostado, tocando alguna pieza o los zapatos húmedos. Yo voy a hacer esto o con los guantes húmedos. En ocasiones le puede pasar corriente. Listo. Vuelva y arránquelo. O sea que uno que sea bien barrigón no puede arrimarse. Ah, no. Se le pasa ahí por el ombligo. Eso, bien. Abajo, eso. Que usted sienta un sonido muy parejo. Eso, así, suavecito. Y abajo, eso, bien. No, este man ya está volador, vea. Volador. Sí, no, a muchos les cuesta. Es que yo he visto con 60-11 es mucho más fácil. Con el 70-18 a muchos les cuesta sostener el arco. No, es que yo la meto ganas de qué. Ah, bueno. No, ya traemos a, ¿cómo se llama? A pariente. No, pero ya me la sentenció. ¿Sí? Sí, no digo, ¿eh? Todos tienen técnicas diferentes, todos toman posiciones diferentes. Sí, pero esto amperas diferentes, hay gente que le gusta, o compañeros que les gusta elevar mucho el amperaje, pero dan un avance un poco más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Usted puede trabajar, por ejemplo, en plano, el amperaje está bien, incluso puede aguantar un poquito más, pero la máquina ya no nos da más. Ya no da más, sí. Ya está ahí, está limitada. ¿Qué pasa? En posiciones planas podemos trabajar así alto. Cuando tengamos una posición vertical ascendente, vamos a tener un amperaje un poquito más bajo, porque ahí se va a complicar un poquito sostener el cordón. Si lo hacemos con un amperaje muy alto, va a ser muy difícil controlar el charquito de fusión. Con esta soldadura. Con esta soldadura, sí. Esta soldadura tiene mucha más resistencia que el 60-11 y que el 60-13. Aquí nos dicen el coso que son 70.000 libras, los primeros 2 numeritos por pulgada cuadrada. O sea que esto se utiliza más harto como para cosas pesadas, hierro grueso, cosas gruesas. Exactamente, sí, estructuras más delicadas. El 60-11 se usa mucho para pases de raíz y luego se da un complemento, un pase final o 2 pases, los pases que requieran con este electrodo.
Primero con la 6011. Primero con la 6011. Y finaliza uno con Y esto. finaliza ya el resto con esto. Sí. Los pasa ahí, incluso hay estructuras que son 3, 4, hasta 5 pases de soldadura. Pero la pregunta mía, por ejemplo, digamos sobre este cordón, que esta sea la 6011, ahí entonces encima de esa aplico la 60. Sí, pero ¿cuándo pasa eso? Cuando tenemos un material con una abertura o con un chaflán. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar 60-11, hacemos el primer pase, rellenamos y luego vamos a pasar con 70-18. Como aquel día la que usted me... Exacto, sí. Porque ¿qué pasa? Usted puede dejar la estructura con 60-11, un ángulo de este tamaño, pero la 60-11 no va a tener la resistencia que va a tener esta. La 60-11 incluso se puede hasta agrietar ella misma. Con la misma, usted hace un cordón muy largo y en ocasiones pasa que el 60-11 se agrieta. ¿Listo? O sea que este ya para poder darle la resistencia que Sí, necesita. se le da la resistencia que necesita. El otro se usa para fondeo, es de penetración, se usa para fondeo, pero vamos a siempre a reforzar con 70-18 en respecto pues como la estructura que estemos haciendo. Sí, sí. ¿Sí me entiende? Hay que tener muy en cuenta, si trabaja en una empresa que ya sean muy organizadas, pues la empresa ya tiene todo estipulado cómo va a ser el proceso, si es de filete, bueno, hay muchas cosas que hay que leer en teoría y muchas empresas lo tienen implementado, bueno, está ya estandarizado, entonces le dicen este proceso va con 60-11 el primer pase, lleva tantos cordones de esta manera, listo, y ya. Este electrodo también lo usan, por ejemplo, para estructuras, para tanques a presión. Entonces vamos a hacerlo con la delgadita. La delgadita. Con esta es un poco más fácil. Y ya la máquina no necesitamos tener todo ese amperaje. Hay que estar Entre 70 y 110 amperios como está 100 bien. está- sí. Ahí, no, ahí debe estar por ahí en 80. De todas maneras, usted se da cuenta acá Al quemar. al iniciar el arco, si vemos socavado, si vemos mucho chisporroteo, que el electrodo no lo aguanta, porque esto tiene un rango de amperaje. ¿Listo? De 70 por ahí a 110 amperios. El otro tiene desde 70 hasta desde 80 por ahí hasta 140 amperios. El de un octavo. El grueso. Sí, el de un octavo, sí. Entonces este más ¿Y este es de delgadito, media o cómo es? 332, Ah, 332 y este es de octavo. 2.4 milímetros. Este se mide acá en el núcleo. Y el de A es un octavo, que sería acá en el núcleo, el espesor de este núcleo. No externo con el recubrimiento, sino acá. Que serían 3.4 milímetros, 3.3, 3.2. Entonces vamos a hacer la prueba con este, lo mismo. Mucho más suave. Sí, porque miren que le bajó y sin todo. Incluso ahí le podemos bajar un poquitico. Bueno, claro que usted está más práctico, esperamos. uno que no está práctico, de pronto queda... No, pero mire que lo ha estado haciendo bien, ya usted ha practicado, ya con el otro electrodo y todo, vea que lo está haciendo. Listo. Con este electrodo siempre hay que tener muy buena limpieza, porque se puede, en este caso vemos que al inicio hubo poro. ¿Pero por qué? Porque tenemos un material poco sucio. Siempre hay que hacer buena limpieza, O sea por que eso se inicia, ¿Ese porito que se mire es debido a eso? sí, a la suciedad, o arrancamos el arco muy largo y volvemos e incrustamos mal el electrodo, entonces se nos mete el oxígeno y se genera el poro. Por eso muchas veces se usa el 60-11 al inicio, porque el 60-11 quema el mugre que tenga, óxido, el 60-11 abre todo, rompe todo eso. Y ya de ahí pasamos con el 70-18. O sea que por eso, por ejemplo, he mirado gente que van a soldar y el material está oxidado y todo y sueldan así. Ah, no, si es una estructura para resistencia, pues no les va a servir, porque el óxido con este electrodo... Eso no limpia ni nada. No, entonces se contamina muy fácil, queda el poro. ¿Qué pasa con el poro? Que por ahí es la debilidad del cordón, por ahí se puede empezar a fracturar. Con ese 60-11 y con ese 60-13 es que yo he mirado que eso... Pues el 60-11 se usa mucho para eso, donde hay óxido y todo eso, el 60-11 traspasa todo eso.
es un electrodo más rústico, de más penetración. Él rompe lo que tenga claro que no exageradamente grasa o pinturas, porque también va a molestar, pero lo poco que tenga, el 6011 no va a tener problema. Con este sí. Cualquier grasa, cualquier imperfección, cualquier óxido también va a generar poro. Siempre tiene que estar muy limpio el material, pero acá como estamos haciendo pruebas, simplemente para que usted entienda cómo se arranca el arco, cómo llevar el electrodo, pero sí, siempre hay que, si usted va a hacer algo muy delicado, siempre tiene que tener buena limpieza. Entre pase y pase de soldadura debe haber también una limpieza. No es que usted quitó la escoria. Soldó uno con la 6011. No es que usted quitó la escoria y de una arrancó, no, usted retira la escoria y hace una limpieza con una grata. ¿Para qué? Para limpiar, examina el cordón de soldadura. Porque ¿qué pasa? Usted llega y ya tenemos este poro. Y si usted dice, no, voy a arrancar y voy a seguir acá, ese poro va a seguir ahí para arriba. Nunca lo va a retirar. ¿Sí ve? Entonces este poro aquí me tocaría que entrar con el disco y romperlo hasta el fondo. Para iniciar otra vez. Para volver a iniciar y volver a corregir. Porque si yo inicio acá, ese poro se va a ir yendo y se va a ir yendo, no va a salir. Se va a quedar ahí incrustado. ¿Sí ve? Entonces siempre tenemos, usted hace un cordón y me toca que pasar la pieza de lado a lado. Muchas veces el poro también es por amperajes muy bajos. Tenemos en posiciones planas un amperaje más alto. Listo, hágale arranque acá. Bueno, arrancamos de acá. Sí, donde quiera. Recuerde el electrodo, ese también se le hace la capita. El núcleo queda adentro y queda el recubrimiento. Usted descabeza un poquitico. Eso. Listo, y ahí ya lo arranca un poquitico más inclinado. Sí, ya, ahí ya. Está muy bien. Tocadito. Eso. Y lo lleva abajo. Eso, abajo. Ahí muy bien, así como va excelente. Abajo. Listo. Sí, pero no, lo está haciendo bien. En plano, ¿dónde se complica ese electrodo? En posiciones vertical ascendente, sí. Y siempre con esto es mejor, siempre la soldadura de abajo hacia arriba. Usted va a hacer un cordón bajando con este electrodo y es complicado, porque la gravedad, la escoria cae, entonces muchas veces le gana, entonces el cordón va a quedar muy superficial, porque usted va a tener que bajar muy rápido. Y quedan unos cordones planos muy bonitos, pero eso no es bonito, no hay resistencia. ¿Sí ve? Y bueno, ¿y así sea con cualquier electrodo o no? Sí, el material, pues si es un material delgadito lo puede hacer bajando, con el 6013 pues va a ser mucho más fácil, pero que un material delgado pues va a haber siempre un 100% de penetración, ¿cierto? Sí, sí. Pero con un material, por ejemplo en este espesor que estamos trabajando que es un cuarto, sí preferiblemente es ascendente. Para que haya un depósito de soldadura, porque necesitamos depositar material para que quede resistente. Listo. Vamos a probar acá a nuestro compañero, venga, pariente que está que se solda. Con eso. Entonces vamos a ver la técnica de pariente, no le vamos a decir porque él ya tiene experiencia pues con el tema, ¿cierto? Sí. Pariente no, Alex, él se llama Alex. Ahorita de tapa para que no se... Él le presentó a Alex, ¿verdad? Él viene de trabajar en las arroceras. Señor, Casanare. Puro casanareño. Bueno, primero háganos un cordón plano. Queremos ver un cordón plano con la técnica que usted maneja. Y ya ahorita pasamos al que usted pensaba ya hacer, que ya iba a ser, mejor dicho, lo más pro. Sí, es que está pero bien. Me tiene asustado. Pero pues... Pegando el material, ¿Por qué lo está inclinando así? ¿Qué va a hacer ahí? ¿Para dónde va a soldar? de abajo hacia arriba. Pero ¿Sí? estamos en plano. Bueno, señor. Por ejemplo, lo que él hizo, yo voy a hacer una estructura. Sí, no. Y si yo quiero, si yo puedo ponerlo plano y no complicarme de esa manera, lo hago plano. Pero si la estructura requiere, yo la puedo inclinar como él hizo.
para generar que la escoria nos quede atrás, ¿cierto? Pero por ejemplo en la posición que él lo puso acá, va a ser muy incómodo llevar el electrodo de arrastre. En esta posición que él puso acá esta inclinación, hay un error, porque la inclinación está muy bajita y usted va a tener que irse en sentido de arrastre, el cordón va a quedar un poco raro. Ahí tendría que ser de este avance. Para usar esa posición que usted va a hacer, tiene que estar el ángulo de esta manera, para usted poderse ir en posición de arrastre. De empuje, porque en este caso ya el electrodo va a ir así, hacia adelante. Y plano va a ir de esta manera, de arrastre. Sí, va, cambia el... Entonces, ahí, un punto más o menos. Un punto menos. Bueno. Listo. Vuelva y puntielo ahí. Bueno. Listo. Ahora sí empezamos. ¿Sí ve el avance que él lleva? Y la oscilación que él lleva. Y es muy lento. Así debe de ser, porque los movimientos no pueden ser bruscos. Y él hace el remate y saca el electrodo. ¿Ya? ¿A dónde de pronto tuvo un poquito de falla? En el golpeteo al inicio. Eso le iba a decir, sí. ¿Sí vio que parecía que estuviera dando maceta? Sí. Entonces en ese se desprende la escoria muy mal y comienza, o el recubrimiento, y comienza a generar, ¿no?, ahí también mugre. Y quedó el cordón bien, vean. No hay socavación. ¿Socavación qué es? Cuando el material se ve con unas hendiduras en los costados, se ve como si se comiera el material. Se ve una canal. Eso es por mucho amperaje. Entonces se come el material. Entonces, por ejemplo, el arranque que él tuvo ahí estuvo un poco suave. Un poco fallo. Entonces usted descabeza y el arranque debe ser suavecito, un rastrilleo suavecito. Sin usted tener que golpear así de esa manera el electrodo. Ese cosa de pone por aquí. Claro, no, es que eso da mucha temperatura. Entonces espere que por ejemplo ahí está todavía el rojo. Ahí es peligroso que nos podamos quemar también. Usted está en una posición sobre cabeza y limpia muy rápido, o la escoria le cae y lo va a quemar. La escoria está caliente. El empalme estuvo bueno. Sí. El empalme estuvo muy bueno. Y en el empalme que usted arranca, no puede arrancar en el mismo cordón, sino atrás, y se devuelve y retoma el cordón que ya había terminado. Porque usted arranca el arco adelante, pues usted va a dañar el cordón que ya llevaba y le va a quedar muchas veces un bulto. O sea, donde lo comience, por ejemplo, acá, donde se inició. 1 centímetro, 2 centímetros atrás del cordón. Y ya ahí se devuelve y ya retoma. Bueno, el mismo Apariente lo hizo también, vea, quedó bien el cordón. Entonces vamos a hacerlo. Él está que se solda, mejor dicho, de allá para arriba, como él, pues vea. Se le ve en la cara, véalo como me pone, mírelo. ¡Ay! Vamos a ver qué tal. Esa es la pasión, eso es apasionado uno al tema. Sí, claro, no, es que esa es la idea, sí. Estamos con amperaje que Estamos a 115 amperios más o menos. 115 amperios. De todas maneras, usted acá lo puede ensayar y miramos qué tal. Vamos a bajarlo que a 160 para que trabaje a 100, 120, más o menos. No mucho. ¿Mucho? Puede a 180 ahí. Y ya miramos. ¿Dónde lo quiere poner? Mire dónde se siente más cómodo usted. Aquí.
Dirá que en la cama. Ahí. Puede ser. Por ejemplo, un punto con ese tipo de soldadura, eso queda finísimo. Pues va a aguantar. Claro que un punto en lámina usted toca, no se queda mucho, un puntico suave. No es lo mismo usted puntear un material de este tamaño. Un punto en este, usted tiene que quedarse un momentico y hacer un punto mucho más robusto, sí, con el material, con este tipo de materiales más pesados. Poner una estructura que pesa 2, 3 toneladas, usted no va a poner un puntico como lo pone en lámina. Usted tiene que dejarse un ratico y hacer un punto generoso para que resista el peso que está instalando o que va a y con o sea que con este electrodo, digamos, para ir a soldar láminas así delgadita como calibre 18, no, nunca. No, por eso existen por eso para cada situación, para cada proceso pues o cada material hay electrodos. Iniciamos con un 6013 que es de ornamentación, trabajos livianos, estructuras livianas. Carpintería metálica, que son muebles, con el 6013 lo hacemos. Ya pasa el 6011, también se puede trabajar láminas del gas, pero tiene que tener mucho pulso porque eso rompe, como es un electrodo de penetración, sí, algunas personas lo utilizan porque les hace mucho más fácil. Es este, 6011. Entonces se les hace mucho más fácil hacer el trabajo con 6011, pero eso requiere mucha práctica. Entonces ya vamos a pasar a hacerla, vamos a ver cómo lo hace Pariente. Ni pariente somos. ¿De dónde? Donde quiera, no interesa, aquí lo puede hacer, acá hay un vértice, acá puede iniciar entre el cordón y el ángulo. Ya vamos generando. Permiso. Aquí nos podemos acomodar ya de otra manera. Te voy a seguir explicando. Usted arranca el arco, se va a quedar en los costados un poquito, no mucho tiempo, pero siempre hay que quedarse en los costados un segundito menos. Y vuelve y pasa al otro lado, se queda. Vuelve y pasa al otro lado, se queda. ¿Sí ve cómo lo va haciendo? Y lo más parejo, un movimiento lo más parejo posible, para que el cordón quede también estéticamente y bien presentado, ¿cierto? Sí, claro. Usted ve como que se va descolgando algo, pero es la escoria. Muchas veces usted se preocupa porque se está corriendo como la soldadura hacia abajo y no, cuando está el amperaje bien es la escoria. Cuando hay un amperaje muy alto, se nos va a hacer difícil controlar ese charco de fusión y ahí sí la soldadura va a comenzar a caerse o usted ve que se está comiendo el material muy rápido. Ya vamos a quitar la escoria un momentico a ver qué tal le quedó a Pariente. Ya le quedó bien el cordón, ¿verdad? Lo mismo, como vamos a hacer ascendente, hay que tenerlo en línea recta con el vértice y un poquito inclinado. Tampoco mucho, muy así recto, sino un poquito inclinado. Y tampoco demasiado hacia abajo. Un poquito nomás, nivel, y lo inclina un poquito. Listo. Por ejemplo, para mí el amperaje está un poquito alto. El material está un poquito, no es tampoco tan exageradamente grueso. Entonces se va a calentar mucho más rápido. Cuando es una platina más gruesa, pues va a hacer una disipación del calor más, entonces va a aguantar más temperatura. Y vemos que el cordón iba bien, vean. ¿Lo ven? Sí, claro. Sí, claro. ¿Yo qué hago? Yo arranco y me voy al costado, me quedo. Paso un poquito, no tan brusco, más ligero, me quedo. Voy, me quedo acá, me quedo en las esquinas. ¿Sí? Para generar depósito de material y que no haya socavación.
No, ahí está bien. Siempre cuando esté ascendente va a ser un amperaje más bajo que cuando se está soldando en plano. Ya espera que refrigere un poquito. Como ponerle el dedo. Sí, claro. Pero hay mucha gente que todos los días hace este mismo proceso, pues claro, son voladores, cogen la pieza y hacen los cordones mucho más fáciles, quedan mucho más estéticos. Claro. Pero es que es la constancia en el proceso, ¿sí ve? Por ejemplo, yo tuve un tiempo en que soldaba mucho con 7018, 6011, porque ya pasamos al proceso MIG y pues el rubro de la empresa es más con materiales más delgados, como de mobiliario. Uy, pero aquí sí está tremendo. Hágale que sí puede, sí puede. Sí, claro, no, hágale que es concentración. Y no se vaya a negar nunca, no, es que no soy capaz, no, quítese ese no soy capaz de encima, porque si usted se dice no soy capaz, pues se va a cerrar. Bueno, aquí Y no va a la fija, no va a ser capaz. Bueno, aquí al principio, entonces, ¿qué? No es con las dos manos, mano de apoyo, acá. Sí, no, Siempre pero va a no, tener pero una para- mano acá de apoyo, sí. para Pero que digo- esta se vaya yendo acá. Sino que al principio, ¿cómo arranca uno? Normal como la otra. Normal como la otra, arranca, lo deja un momentico y ahí se inicia a los costados, suavecito. Vale, no importa cómo le quede el cordón, simplemente para que usted vea cómo se hace y tome la experiencia. Le va a subir un poquito más de amperaje para que... Y lo va a hacer entre el cordón que está hecho y el ángulo, para que genere un vértice ahí. No, ahí estamos en promedio 110 amperios, 105, porque pues la máquina ya sabemos que está desfasada un poquito, como 80 amperios nomás. O sea, recostado aquí al otro, ¿cierto? Sí, entre el ángulo y el cordón que ya se había hecho. Eso, llévelo al cordón. Eso, suavecito, sin miedo, eso, muy bien, eso, así, hágale. No, este man, eso es rapidito que le va a tomar la práctica, eso, muy bien. No, iba bien, pero ahí qué pasó, el apoyo. Sí, no hay Se está enredado con el apoyo. Tiene que buscar que le quede más libre la mano. Sí, sí. Entonces, la posición tiene mucho que ver, usted se acomoda de que usted la mano le quede libre. ¿Sí? Incluso acá lo puede hacer y se recuesta, hágase para este lado, yo como me recuesto y simplemente, como yo no voy a apoyar la mano, voy a tenerla firme con esta, para darme un poquito más de apoyo, pero aquí puedo hacer el cordón hasta arriba, que se va a cansar uno mucho de los brazos, es bueno que meta al gimnasio. Bueno, a ver. No apoye la mano acá abajo porque se va, mira, usted se está generando acá un tropiezo, usted ya va a llevar y esa mano le va a pegar ahí, entonces, eso, métala por debajo y se apoya así Así. así y ya comienza a subir, a ir llevando la mano hacia adentro. Muy bien, muy bien. Eso, excelente, va bien. Aquí tiene que ver mucho el movimiento que está haciendo. Sí, sí. Porque lo hace muy brusco y ¿qué pasa? Ya le voy a mostrar y ahí ya hizo acabado. Porque Sí. ¿qué pasa cuando uno se queda en las puntas? Deposita el material, hace el relleno. Si usted se va así brusco, se come el material y lo pasa muy rápido, queda el hueco en este lado. Entonces usted tiene que llegar, se quedó en este lado, yo le explico acá un poquito. Entonces usted inició, se quedó en este lado un momentico, depositó, pasó, se quedó en este lado, depositó y así sucesivamente. Listo. Usted de este punto se queda un momentico y pasa más ligero para este. Se deposita acá y se pasa otra vez para este. Para ir también repartiendo la temperatura. Cuando hacemos un cordón muy angosto se va a calentar mucho la pieza en ese lado. Por eso, como en este caso tenemos los dos ángulos, podemos abrirnos un poquito más. Depositar en un costado, pasamos al otro.
Y ya vamos a limpiar acá y vamos a ver lo que es socavación. Pero para estar iniciando va bien, vea que por acá, venga, nos muestra acá, esto es un socavado del material, vea. Todo esto socavado como quedó el material acá. ¿Sí ves todo ese comido? Sí, sí. Entonces eso es debilitar el material. Un cordón así no se puede aceptar porque por ahí se puede romper la estructura. Sí. Pero en este caso no, porque pues tenemos el ángulo acá, no estamos uniendo una pieza con otra. No, pero en un caso dado sí, que en un caso dado, claro. Listo, entonces, ¿cómo le pareció el electrodo? ¿Sí ve que es bueno, nunca lo había utilizado? No. Pero para hacer la primera vez, vea, yo conozco gente que le ha dado duro, pues se le complica la más que todo el arranque. Pero yo creería porque no toman o no tienen un equipo de buena calidad y no saben. Por ejemplo, en este caso nosotros, como en el video anterior, ya hicimos la prueba y sabemos en qué amperaje está la máquina, ¿cierto? Entonces muchos, por ejemplo, tienen una máquina esta y no saben qué amperaje realmente tiene, entonces se les va a complicar porque en este caso si lo ponemos en 110, ese electrodo no va a arrancar nunca, entonces por eso va a haber el complique y vamos a pensar que nosotros estamos haciendo las cosas mal. Y en realidad lo que pasa es que la máquina no da el amperaje que es. Por ejemplo, en este caso, vea que usted lo inició, y lo hizo plano, lo hizo bien, ya más práctica, claro, le falta más práctica, pero el cordón le quedó bien. ¿Cómo se sintió manejando el pez? Con el arco, suavecito. Sí, no, me pareció buena esta soldadura, bueno, para pues yo estaba asustado, güey, puchito, sí, no, claro, siempre le da uno un poco de susto cuando está iniciando. Y no se asuste cuando los primeros trabajos que haga, usted se va, si es un trabajo delicado, usted se va para la casa y va a pensar, ¿será que yo hice el de eso bien? ¿Será que mañana va a estar eso? Exacto, eso es muy común que le pase a la gente cuando está iniciando. Sí, claro. Sí, por falta de experiencia. Sí, claro. Y pueden hacer cursos de soldadura, pero ¿qué pasa? Esa es una sensación que todo el mundo vive. Claro, de irse a hacer algo delicado y usted decir, no, tantas toneladas sostenidas por ese cordón de soldadura. ¿Será que sí lo hice bien? Y usted se va nervioso, pero no, eso es normal. Siempre práctica, práctica. Ya vamos a terminar acá, que pariente termine acá con un cordoncito y usted lo examina ahí para que se lleve otra idea. ¿Dónde empezamos? La punta delgadita. Entonces ya hace la práctica, todo el mundo solda diferente, con amperajes diferentes, puede ser un poquito más alto, un poquito más bajito. ¿Sí? Todos tienen su modo de trabajo. Sí. Ya usted que puede copiar, que los movimientos, cómo se posiciona, ya. Pero usted cuando coja la práctica, usted ya me va a decir, no, venga que yo cojo esto así, vea, esta es mi manera, yo me siento bien así, ya. Está alto. Ya. Ahí está. Por ejemplo, usted en ocasiones ve en las partes de las petroleras, la mayoría de los operarios tienen un ayudante que está también al pie de la máquina. ¿Para qué? Para que esté regulando. Ese se llama candelero. Exacto. Ya, sí, él conoce también del tema. Está también el que le todo, el que le hace todo al soldado. Finalizando. Listo, ya. Un cordón corrido. Sí. Pero vea que la máquina se comportó bien con ese electrodo. Usted puede hacer dignamente una reparación con la máquina. Vea que ¿cuánto llevamos ya? Como media hora dándole a la máquina. Dándole, y casi en el amperaje máximo y no hemos sobrepasado cuando ya está pidiendo alumbres que el bombillito allá. Claro, no, y él se aísla. Sí. Pum, él corta el arco y se pasa allá al bombillo y espera hasta que refrigere. Pero pues claro, la puede trabajar siendo a 220, porque a 110 no arranca. No nada, exacto. Un 10-15% y no es lo más.
Él está que mira la presentación. Una que otra. Sí, una que ¿A otra. soldar o qué? Ah, O no, una que otra. Sinceramente sí le faltó porque sentía el equipo alto. Sí. Entonces, pues ya después, en otro momento, digamos, Sí. jugaron el equipo bien y